Ya, entonces esta charla se llama Educar el corazón. ¿Sí? Leyes universales para vivir más felices. Esta charla la creé para este encuentro. ¿Sí? No lo había dado nunca antes, la creé para ahora, para ustedes, claro. Sí, entonces, antes de empezar, como hay dos personas que no vinieron en la mañana, vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos básicos, de los conceptos que yo llamé antes de empezar. Los conceptos básicos para poder saber por qué estamos hablando de Kabbalah y no estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? La Kabbalah, de hecho voy a dar información nueva quizá para las que están en estudio. La Kabbalah es el cuerpo de conocimiento más antiguo de la humanidad. Los libros de Kabbalah tienen al menos, el más antiguo tiene 5.000 años aproximadamente, luego el siguiente tiene 4.000 años. Por lo tanto estamos hablando de los libros más antiguos de la historia. ¿Sí? O sea, son libros más antiguos que los libros, que la Torá, más antiguos que los Vedas. De hecho, el libro más antiguo, de antes no se los mencioné, el libro más antiguo, que tiene 5.000 años aproximadamente, se llama, en hebreo se llama el Sefer Raziel Hamalach, el libro del ángel Raziel. Y es un libro que escribió, se le atribuye a Adán, al primer humano, ¿sí? Al primer ser humano. Y que lo escribió con la asistencia de un ángel. Que hay que, cuando yo digo ángel me gusta hacer unas comillas gigantes. Porque también si yo digo ángel, desde la cultura religiosa que cada cual uno puede tener, se hace una idea distinta de qué es un ángel. Por ejemplo, si yo le digo un chamán, que es un chamán piensa en un ángel, en un animal de poder. Piensa en un lobo, piensa en un oso, porque para su cultura es un ángel. ¿Sí? Es un guardián espiritual. Los cabalistas nos enseñan que los ángeles no son ni seres con alas, ni seres rubiecitos con una espada, flamígera, no. Los ángeles son programas. ¿Ya? El universo entero es un gran programa, de una computadora, por decirlo así, como Matrix. Y los ángeles son programas inteligentes, que fueron creados con un propósito, y luego de que se ejecutan y cumplen ese propósito, dejan de existir o dejan de funcionar. ¿Sí? Y por eso, cuando uno invoca un ángel, básicamente lo que hace es ejecutar el programa. Es como activar una aplicación. ¿Se entiende la idea? Que tiene un propósito y que no tiene libre albedrío, que no tiene libertad, y por lo tanto tiene que actuar de acuerdo a lo que se le ordena. ¿Ya? Entonces este ángel le dictó este libro a Adán. Le enseñó. Y Adán lo escribió. Ese libro hasta el día de hoy está escrito en hebreo. ¿Sí? Bueno, hay versiones en inglés y en castellano, pero está en hebreo, todavía lo tenemos en hebreo. El siguiente libro se escribió 1.000 años después aproximadamente y lo escribió Abraham. Abraham, el personaje de la Biblia. Sí, que de hecho la Biblia te cuenta un 5% de la vida de Abraham, de todo lo que Abraham vivió y de lo que hizo. Ese libro se llama el libro de la formación. Es un libro que es una maravilla. Tiene 3 hojas. ¿Ya? Es un libro que tiene 3 hojas nomás. Y que explican esas 3 hojas todos los secretos del universo. Entonces alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible que en 3 hojas quepan todos los secretos del universo? En 3 hojas. Hubo un científico moderno que los resumió todos los secretos del universo en 5 caracteres. Einstein. Einstein escribió E es igual a mc al cuadrado. ¿Sí? Una ecuación que explica cómo funciona el universo. La ley de la relatividad. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso es una ecuación que es un código. Un físico toma ese código y en su mente puede entender un montón de cosas. La energía, la masa, la velocidad de la luz, etc. Con el libro de la formación pasa lo mismo, es un código. Y los cabalistas son los físicos, por decirlo así. Entonces cuando uno lee el texto es muy extraño, muy difícil de entender, pero cuando uno conoce el lenguaje lo puede interpretar y entenderlo. Y luego de eso ya vienen los libros que ya conocen más, como la Biblia, por ejemplo. Que la Biblia también es un libro de Kabbalah, solo que lamentablemente las religiones lo tradujeron y lo entendieron literal. Entendieron literal que Dios se enoja, entendieron literal que Dios hizo el mundo en 6 días, etcétera, etcétera. Literal. Los cabalistas nos dicen que no es literal, es literario. ¿Sí? O sea, es una historia que fue escrita ahí con una intención. Pero como les decía antes, lo que está escrito ahí tiene la intención de darnos lecciones prácticas para nuestra vida hoy. Hoy en el siglo XXI. Es un código. Y que si tenemos el lenguaje para poder entenderlo, podemos entender lo que nos quiere decir, por ejemplo, que Dios se enoja. Porque si uno lo piensa, bueno, a los que los criaron en el cristianismo seguramente le dijeron alguna vez que Dios se enoja o que Dios castiga. A mí me enseñaron eso, que el infierno y que Dios se enoja, que Dios te está mirando y cuántas cosas de ese tipo. Pero Dios no es humano. De hecho, lo que voy a decir puede sonar un poco crítico. Yo no creo en Dios. ¿Sí?
Yo no creo en Dios. Yo sé que existe una inteligencia suprema que originó todo y que creó un sistema que funciona de forma perfecta. Pero como yo sé, yo no necesito creer. Que esto es súper importante. Las creencias pueden cambiar. Y las creencias tienen fundamentos que casi siempre son maleables. Es súper distinto creer en algo a saber algo. Por ejemplo, ustedes me están escuchando hablar, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que me están escuchando hablar? Saben que me están escuchando hablar porque lo están viviendo. No necesitan creer en algo que ya saben. Esto es lo mismo, la Kabbalah nos dice que nosotros tenemos que buscar saber, trascender el creer. ¿Se entiende? Porque el creer, el mejor ejemplo es el uso coloquial de la palabra creer. Cuando uno dice, oye, ¿va a llegar a mi cumpleaños? Yo creo. ¿A qué suena yo creo? Suena a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, el creer incluye la duda. Incluye el puede que no. En cambio, ¿va a ir? Sí. Sí voy a ir. Con certeza, sé que voy a ir. Entonces la Kabbalah dice, estudia, experimenta para que sepas. Y ya no necesites depender de tus creencias. Sino que sepas. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿existen los demonios? Sí. ¿Por qué? Porque he experimentado una relación con ellos. Sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero porque yo he hecho exorcismo. Por eso sé que existen. ¿Existen las entidades espirituales? Sí. ¿Por qué? Porque está escrito en los libros y porque también he tenido experiencias con ellas. ¿Existen los milagros? También. O sea, ¿existe Dios? Yo creo que no. Porque creo que la idea de Dios es una idea muy limitada para describir a la inteligencia suprema que creó todo. O sea, todo es una creencia hasta que realmente tienes el conocimiento. Y cuando tienes el conocimiento deja de ser una creencia y se vuelve un conocimiento. Y eso es lo que la Kabbalah nos dice, hay que buscar hasta alcanzar la certeza. Y cuando tienes certeza, la certeza es el programa, por decirlo así, más elevado que puedes instalar en tu conciencia. Porque cuando ¿Dónde instaláis la fe en esto? Exacto. la fe Te da la certeza. es una mala traducción de la palabra emuná, la palabra hebrea emuná. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia cristiana, católica, donde dice fe, en hebreo original no dice emuná. Y emuná no significa fe, emuná significa certeza. ¿Cachai? La fe en contexto latino está más asociado a la creencia. Tengo fe en esto. Creo que va a suceder algo. Eso es la fe. Pero en términos de la Kabbalah hablamos de certeza. Y la certeza tiene fundamentos. No es una cosa así solo como, ay, ¿y por qué crees? No, porque creo nomás. Esa fe en cualquier momento se destruye. Porque, por ejemplo, una persona dice, yo creo en Dios, perfecto, y se le muere la mamá. Y el tremendo sufrimiento que está viviendo en ese momento le hace dudar de si Dios existe. O también te puede fortalecer la fe. No, sí, pero puede. Por eso digo, siempre está la opción. Pero yo pienso que la magia de la bueno, si lo llamo yo, de la fe, es que crees sin tener fundamentos tangibles. Sí, obvio. Es así. Pero cuando pasa algo que pasa a llevar los fundamentos de tu fe, podéis perderla. Pero puede crecer. Sí, por O eso. te ayuda a sobrellevar. Pero está el riesgo de perderla. Cuando tienes certeza, no. Por ejemplo, si tú me podrías dar 1000 fundamentos, millones de fundamentos, para decirme, por ejemplo, que los demonios no existen, por ejemplo, que es un invento. Como yo tuve la experiencia y tengo el conocimiento, es imposible que yo dude. No sé si me entiende. La fe está bien, no digo que esté mal, pero la certeza es un paso más. Porque tiene que ver con algo que ya no se puede cuestionar. ¿Y lo extraterrestre existe? Pero claro, está en la Yo lo Biblia. estoy asociando, ¿sabes con qué? Con el método científico, Claro. básicamente. Claro, el método Genera científico... una hipótesis que vendría siendo como esa fe, esa Claro. creencia, pero para poder generar hipótesis y poder concretizar y llegar a la teoría, requiere todo un proceso de conocimiento, Claro. de aprendizaje, de ensayo, error. Claro, etc. y de hecho cuando llegáis a la empiria, cuando hacéis una prueba, por ejemplo, tú decís, el agua se evapora a tantos grados, y quemáis agua, o sea, calentáis agua y se evapora, tú ya no necesitáis creerlo, tú lo sabes. ¿Cachai? Entonces en términos espirituales es lo mismo. Pero, ¿y cómo tienes la certeza de que existe, como quieras, porque Dios es un nombre? Sí. Es una energía, es algo supremo. ¿Cómo tienes la certeza? Acabo de decir dos cosas, el estudio y la experiencia. Pero tú dices, hablas de empíricamente. Empíricamente. Eso es comprobable. Pero claro, A través de los de- sentidos. Por eso existe no, o no existe. no solo de los Es que, sentidos. o sea, ¿cómo lo llames? No importa, ya. ¿Cómo? Yo te lo digo de esta manera. La Kabbalah dice que Dios, esta idea de Dios, humana de Dios, es un sistema.
No es una persona, no es un ser, es un sistema. Ya. Y ese sistema funciona. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Mira, Manuel se los puede contar. En la primera clase del curso introductorio de la Kabbalah, le digo a la gente, no me crea nada de lo que le estoy enseñando. Aplíquelo. Y vea si funciona. Y ese es el punto. Y cuando lo aplicáis y veis que funciona, tú mismo dijiste, ¿cómo está tu hermano desde que estuvo a Kabbalah? Ya. Eso es una prueba empírica de que funciona. No sé si me entendí. Es una prueba tangente. En cierta forma todos somos, no sé si decir palabra Dios, pero somos todos entes que contribuimos, Somos parte del sistema. Somos parte del Eso sistema. es súper importante lo que dices, porque en el fondo a veces uno se lo cree muy poco, pero incluso si lo llevas a la parte católica y dicen el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, nosotros también podemos crear. Porque tenemos las cualidades del sistema. El sistema se replica infinitamente. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar en estos conceptos, pero va por ahí. Entonces la Kabbalah tiene 5.778 años y unos meses más. Si me dejan contar un segundo, son Libra, Escorpio, Libra, Escorpio, Capricornio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Y 10 meses. Es que no estaba contando el mes. ¿Rosa Leo? Porque todavía no llega. Ah, ya. Porque estoy contando desde Libra, el año empieza Ah, en ya, Libra. perfecto, perfecto. El año empieza en Libra, el año se empieza a contar en Libra. Llevamos 5.778 años y 10 meses, eso aproximadamente. El mes de abril. En abril es Aries, no, en abril es Aries. Ah, no, Libra es ya. Entre septiembre y octubre. Este año cae el 9 de septiembre, año no. En Aries empieza el año astrológico. Claro. Entonces llevamos esa cantidad, 5.778 años desde que el hombre es hombre y de que tiene este conocimiento. Y lo transmitió de maestro a alumno, maestro a alumno, maestro a alumno, hasta que recién en el siglo XX, en 1922, un gran maestro, Rav Ashlag, a quien le debemos muchísimo, decidió que la humanidad ya estaba en un nivel tan oscuro, tan oscuro, que ahora la luz podía ser apreciada. ¿Sí? Entonces decidió autorizar que se tradujeran los textos a otro idioma y que la Kabbalah se empezara a enseñar de forma abierta a todo el mundo. Ya no necesitabas tener 40 años, ya no importaba si eras mujer, daba lo mismo. Ahora cualquiera puede acceder a esta sabiduría porque ahora la humanidad lo necesita. Y porque ahora la humanidad puede entenderlo. Porque tenemos la tecnología y porque tenemos la ciencia que nos permite entender un montón de cosas que antes no se Y entendían. estamos también en una etapa que se habla mucho de que estamos todos evolucionando, estamos todos O sea, ascendiendo. O sea, claro, estamos entrando entre la era de Acuario y la era de Piscis. Claro. ¿Cachai? Claro, pero de hecho, este proceso de evolución es un proceso de toda la historia. Toda la humanidad ha evolucionado. De hecho, si tú tomaras ahí un bebé de 3 años, de 1900, y tomas un bebé de 3 años de esta época, son dos seres completamente distintos. Es como un neandertal y un Homo sapiens. Porque hemos evolucionado y vamos evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Ya? ¿De dónde viene la Kabbalah? La Kabbalah viene del universo. Pero se desarrolló en la humanidad en Medio Oriente. En Medio Oriente dio sus primeras luces y por eso los libros de Kabbalah están escritos en la lengua original, en hebreo y en arameo. Y no es tan conocida, les acabo de decir, porque estaba guardada, ¿cierto? Esperando que llegara el momento clave. Pero sabemos que es muy antigua porque los textos están ahí. Y de hecho hay una cosa muy importante con respecto a los textos. No sé si alguien aquí es cristiano, si alguien es cristiano y lo que le voy a decir a lo mejor le afecta. Pero el Nuevo Testamento, que es como la Biblia cristiana, ¿cierto? El Nuevo Testamento. No sé si ustedes saben cuántos originales distintos hay del Nuevo Testamento hoy día. Hay 15.000. 15.000 y algo originales distintos del Nuevo Testamento. O sea, estamos diciendo que hay 15.000 versiones distintas de la historia de Jesús. 15.000. No son ni 10, ni 20, ni 30. 15.000. ¿Sabes cuántas versiones hay de la Torá en hebreo? Una sola. Después de 3.700 años, una sola. Tú agarras un rollo de la Torá en Ucrania, y agarras un rollo de la Torá de Etiopía, y un rollo de la Torá en México, y tiene la misma cantidad. Es 5.845 versos. Con cada verso con 42 caracteres. Ha sido copiada de manera concienzuda por los escribas que estudian 6 años para poder copiar uno de esos rollos para que se mantuviera el conocimiento intacto. Y ahí ya hablamos de una fiabilidad impresionante. Porque frente a 15.000 textos distintos, un texto que ha permanecido igual por miles de años es mucho más confiable. Y además se mantiene el idioma original, en hebreo. ¿Ya? ¿Qué dijimos del hebreo? Dijimos que el hebreo además no es solo una lengua, sino que el hebreo es energía.
ya ha sido probado científicamente que el hebreo es energía. Le mostré las fotos delante, también se las voy a mostrar más ratito, las fotos de las letras hebreas. Cómo es que se demostró que las letras hebreas son solo interpretaciones pictóricas de la energía base que sustenta el mundo. O sea, si nosotros pudiéramos... ¿Ustedes dos vieron Matrix, la película? Porque ustedes además estaban. ¿Vieron Matrix? La parte cuando Neo, el protagonista, despierta, ¿sí? Y como que se desbloquea completamente y mira y ya no ve personas. Ve puros caracteres. El planteamiento es que si pudiéramos ver la realidad así, lo único que veríamos sería letra hebrea. Letra hebrea, puros caracteres. Así como está programado el universo. Por eso hay quien escoge llamarle no letras hebreas, sino llamarle simplemente letras nomás. Porque son como las letras originales. Y por eso delante hicimos la meditación con letra hebrea. Vamos a hacer otra también, ahora, más ratito, también con letra hebrea. Porque básicamente conectamos con la energía del universo cuando conectamos con esas letras. Es como entrar al software. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los programas de software abierto? Que son como programas que uno puede programarlo uno como uno quiera. Esto es lo mismo. Linux. Claro, como Linux, exactamente. Entonces, al escanear los textos en hebreo... ¿Quién se llevó el SOAR? Tú. Te llevaste los secretos del SOAR. Ahí, si te fijas, tiene el texto en arameo con la traducción en castellano al lado. Al escanear el texto en arameo, uno está conectando con la base, con el programa. Es como que en vez de ver el Windows, viéramos el código. ¿Se entiende la idea, no? Ya. Ahora sí, entonces vamos a entrar en el tema. Esta charla se llama Educar el Corazón, leyes universales para vivir más felices. ¿Por qué vivir más felices? Porque la Kabbalah nos enseña que ese es el propósito del ser humano. O sea, el ser humano, y Aristóteles lo sabía, hace 2500 años. Aristóteles dijo que el ser humano vino al mundo a ser feliz. Ahora, ¿de quién lo aprendió Aristóteles? ¿Saben de qué lo aprendió Aristóteles? Aristóteles y Platón estudiaron con un profeta que se llama Jeremías. Está en la Biblia, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue el maestro de ellos dos. De hecho, Pitágoras, que es el padre de la filosofía, también. Hay un filósofo de la Edad Media, no de la Edad Media, un poquito después, de la era del Iluminismo, que se llama Johannes Reuchlin. Y Johannes Reuchlin escribe en su libro que se llama... se me olvidó la primera palabra, pero es Kabbalistic, la segunda palabra del libro, no me acuerdo en este momento. Escribió que Pitágoras aprendió todo lo que sabía de los cabalistas. Y como los griegos eran antisemitas, y él no quiso poner en duda el conocimiento, le cambió el nombre. Y creó el término filosofía. O sea, él plantea que filosofía es la traducción al griego de la palabra Kabbalah. ¿Sí? Eso es lo que plantea el Johannes Reuchlin. Entonces, Aristóteles sabía que el ser humano vino al mundo a ser feliz. Lo dijo. Y la Kabbalah nos dice lo mismo. Nosotros venimos al mundo a ser feliz, pero a ser felices de una manera particular. Que es hacer felices haciendo felices a otros. ¿Sí? O sea, ser felices haciendo felices a otras personas. De hecho, ¿cuál es el fundamento clave de la mayoría de las religiones? Es un dicho que todo el mundo se lo sabe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente tiene que ver con... ¿Ah? ¿Qué cuesta? O sea, cuesta mucho más a uno mismo. Eso es lo que cuesta. Porque si tú te logras amar a ti, no te cuesta amar a los demás. Sale solo. Claro, te cuesta amar a los demás porque no te amas tú. No, yo pienso que no cuesta amar al resto, pero amarse a uno... Es que lo que pasa es que... pasa con los hijos, si uno le compra algo a los hijos, súper feliz. Pero me compro algo yo y me siento pero culpable. Entonces, pero quiere decir entonces que el amor que le das a tu hijo es un amor que no es verdadero. Porque si tú no te amas a ti, ¿qué es lo que estás dando? Porque uno, ¿cómo va a dar lo que uno no tiene? O sea, no, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces cuando tú dices, yo no me amo yo, pero amo a mis... No, estoy un ejemplo. Pero amo a mis hijos, ¿qué amor le estoy dando a mis hijos si yo no tengo amor? No sé si se entiende. Ahí hay Yo que so- trabajar los egos primero. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso le explicaba antes que la palabra Kabbalah significa recibir. Porque para poder dar hay que aprender a recibir primero. ¿Sí? Y de repente hay gente, sobre todo le pasa a las mamás mucho, que dan, y nunca se reciben. Y colapsan. Porque no saben recibir, solo saben dar. Y se enferman, por supuesto, porque esto tiene que ser recibo para compartir.
Y eso es conocimiento, porque se adquiere de las pautas de crianza. Nos enseñan así. Claro. O sea, no es, es más etiquetas que te van poniendo. Son creencias, son creencias, eso, son creencias, son ideas implantadas, Claro, te programan para eso. te programan. El punto es que los cabalistas no cuentan esta historia, y esta historia se la voy a contar para que podamos entrar ya al tema de las leyes universales. Los cabalistas nos cuentan esta pequeña historia, no se la voy a contar completa, en el curso introductorio la contamos completa, pero acá básicamente es así. Antes de que todo existiera, antes de que hubiera tiempo y hubiera espacio y hubiera universo, existía la nada infinita. Y esa nada infinita se expresó a sí misma como luz. De hecho, en la Kabbalah le llamamos al creador la luz infinita. ¿Sí? Así, la luz infinita. Esta luz es por naturaleza deseo de dar, deseo de beneficiar, deseo de hacer feliz a otro. Pero ocurre que si yo deseo hacer feliz a alguien, pero no hay nadie que reciba lo que quiero dar, ese deseo es impotente. ¿Me explico? O sea, yo quiero darle a mi hija un juguete, pero mi hija no lo quiere recibir. Me tengo que quedar con el juguete. Entonces, mi deseo de dar no se puede realizar. Entonces, esta entidad, que llamamos la luz, que si quieren le pueden llamar Dios, como quieran, su naturaleza es dar. Su sustancia es deseo de dar. Y no podía dar porque estaba solo. O sea, era lo único que existía, la luz infinita que quiere dar. Entonces, creó la primera creación, que los cabalistas le llaman la vasija. Y que era una entidad vacía, y que su naturaleza era deseo de recibir. Entonces, como la luz era deseo de dar, y la vasija era deseo de recibir, se produjo una interacción. La luz daba infinitamente, la vasija recibía infinitamente y era perfecto. Esa vasija es la unión, su naturaleza es la unión potencial de todas las almas que existen hoy día. Cuando toda la realidad hoy día, todo lo que tiene alma existía en un grado superior, era esa entidad que recibía el bien de Dios, y Dios daba, era feliz, la vasija recibía, era feliz, todo estaba perfecto. Pero ocurrió lo que ocurrió con esta taza. Imagínate que esta taza es la vasija, ¿sí? Y el café que tiene esta taza es la luz del creador. Y esa luz tiene cualidades. ¿Qué le pasó a esta taza cuando yo le eché café? Se calentó. O sea, adquirió una cualidad de su contenido. Se tiñe un poquito el color. O sea que la vasija no puede evitar adquirir las cualidades de su contenido. Entonces la vasija empezó a despertar en su naturaleza también el deseo de dar, que tenía la luz. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, los cabalistas lo cuentan así. La vasija le dijo a la luz: ya no quiero recibir más, quiero dar. Y la luz le dijo: no, pues fuiste creado para recibir. Dijo: pero ahora quiero dar. Y la vasija le dijo, y la luz le dijo: pero no hay a quién darle, solo existimos nosotros. Dijo: bueno, pero no quiero recibir más. Y se resistió a recibir luz. Se resistió. La luz insistió, la vasija se resistió y la vasija se quebró. Explotó. A esa explosión de la vasija es a lo que los científicos modernos le llaman el Big Bang. ¿Sí? Y entonces esa vasija explotó en una explosión de energía infinita, y esa energía es la materia prima de este universo, con el que nació este universo. ¿Para qué se creó este universo entonces? Para que la vasija pudiera compartir. ¿Sí? Pudiera compartir, porque solo podía recibir antes. Entonces, como nosotros, nuestra alma es una chispa de esa vasija, tu alma una chispa, tu alma una chispa, cada alma es una chispa de esa vasija, por naturaleza solo tenemos deseo de recibir. Que lo hablamos delante, ¿se acuerdan? Porque la primera naturaleza de la vasija fue solo deseo de recibir. Pero podemos adquirir el deseo de compartir. Y venimos a este mundo a eso, a aprender a compartir. ¿Sí? Entonces, como había más placer en dar, que lo tenía la luz, que recibir, hay mucho más placer en dar que recibir. El ejemplo que les ponía de cuando le damos un regalo a alguien. Cuando le damos un regalo a alguien nos ponemos felices nosotros. Y eso que no tiene sentido. Si el que está dando el regalo soy yo, el que está recibiendo el regalo debería estar feliz. Pero estamos felices nosotros. Más felices incluso que el que recibe el regalo. ¿Por qué? De antes. ¿Por qué? Porque la acción de compartir genera una felicidad que es trascendente. De hecho,
ustedes saben la diferencia entre tener sexo y hacer el amor. ¿Sí? Cuando uno tiene sexo, recibe placer por un rato y listo, pasa. No queda nada. Cuando uno hace el amor, genera otra cosa. Genera un placer distinto, trascendente, que incluso puede ser que ya no estés con esa persona, pero cuando te conectas con ese momento, todavía tienes placer. ¿Me entienden la idea? Entonces a eso vinimos a este mundo, a aprender a recibir, pero para compartir. Y esa es de eso se trata todo. De eso se tratan estas leyes universales. Entonces venimos a este mundo a ser felices. Y para ser felices hay leyes. Como todo sistema, dijimos que el universo es un sistema, como todo sistema tiene leyes. Y vamos a hablar de eso un poquito. Este concepto hay que aclararlo primero que todo. Particular versus universal. Cuando hablamos de particular hablamos de subjetivo. Hablamos de la idea particular de un grupo de personas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la iglesia evangélica, por mencionar algo, es un grupo particular. Es un grupo que tiene ideas de ellos y que además excluye el resto de las ideas. ¿Qué dice la iglesia evangélica? Yo lo conozco de cerca porque me crié ahí. ¿Qué dice la iglesia evangélica? Dice, si tú no crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, te va a ir al infierno. Y para creer eso tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Esa es su idea particular. Cada religión, por ejemplo, tiene sus ideas particulares y el problema es que excluyen a otras. O sea, esta es la mía, la buena, la tuya es la mala. Tampoco te dejan pensar por ti mismo. Obvio. Porque te imponen, ¿no? Claro, porque es una idea particular. Entonces, como es particular, tengo que mantenerla a toda costa. Tengo que forzarla. Entonces, tú pensás distinto, no cabes en mi molde, tienes que salir de acá. O te adaptas o sales. Cuando hablamos de universal, hablamos de algo que no está definido por nosotros, sino que está definido por el universo. Por ejemplo, el calendario que ocupamos nosotros, ¿quién lo creó? ¿Alguien sabe? Un papa, el Papa Gregorio. Por eso se llama el calendario gregoriano. Y que no fue más que una vil copia del calendario del Papa Julio, del calendario juliano. Pero lo crea un cura. O sea, nuestro calendario es un calendario católico. Es un calendario que está creado a partir, y además, más o menos, porque es secrético, porque también está mezclado con persas y un montón de cosas. Pero hay un calendario universal que está determinado por la luna. Y las leyes de la luna son universales. La luna es la misma luna para todos. Entonces, por ejemplo, el calendario hebreo no está determinado por un calendario escrito en papel. Está determinado por la luna. La luna nueva empieza el mes, la luna nueva termina el mes. Empieza el mes, termina el mes. Entonces, es una ley universal. No importa lo que yo crea o no crea. La luna está ahí haciendo eso. No sé si me entienden la idea. Bueno, Chiloé, los chilotes se rigen por la luna. No, Por sí, las mareas. no, y los indígenas también mucho. Los hebreos se siguen rigiendo por la luna también. Los judíos se siguen rigiendo por la luna. Todavía. Y el calendario hebreo y nosotros, los que seguimos la Kabbalah, nos regimos por la luna. Por eso celebramos las lunas nuevas. Cada luna nueva nos reunimos, hacemos una meditación para conectar con la energía del mes. Entonces, cuando hablamos de universal, hablamos de algo que aplica a todo el mundo, ¿sí? Entonces, las leyes universales son muchas. Obviamente hoy día no podemos decirlas todas, ¿sí? De hecho, yo llevo 15 años estudiando Kabbalah y seguro hay muchas que no sé aún. Pero las leyes universales tienen que ver con eso. Tienen que ver con las leyes que hacen que el mundo funcione. ¿Sí? Ya vamos a mencionar algunas características. Las leyes universales aplican a todos por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia ni de raza, ni de credo, ni de género, ni de planeta, si quieren, para que apliquen estas leyes. Son universales. Como la ley de gravedad, por ejemplo. Hablando de leyes físicas por ahora. La ley de gravedad aplica. Es más fuerte afuera, o sea, dentro de la Tierra, es más débil en la Luna, es más débil en Neptuno, pero sigue aplicando. Es una ley que aplica, ¿sí? En cuanto a las leyes universales, ignorancia no es igual a inocencia. ¿Qué quiere decir? Imagínese que a usted un carabinero lo para porque usted iba a mayor velocidad en una carretera. Entonces usted le dice al carabinero, es que no vi el letrero que decía que lo máximo era 60. ¿Usted cree que al carabinero le importa si vio o no vio el letrero? No, la ley dice 50 y usted fue a 60, multa. Ignorancia no es igual a inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes universales están funcionando. Están ahí rigiendo el mundo. Si no las conoce, a la ley no le importa. Se aplica igual. ¿Se entiende la idea, no? La ley funciona aunque yo no la sepa. Es como que yo meta los dedos al enchufe
y no me quiera electrocutar simplemente diciendo es que yo no sé cómo funciona la electricidad. Me electrocuto igual. Entonces así es el mundo. Hay leyes y estas leyes se aplican igual. Y aunque no las conozcas, funcionan igual. Y de hecho ahí está el secreto del sufrimiento. Que como no conozco las leyes, cuando me afectan, sufro, porque no sé lo que está pasando. De hecho, sufrimiento es igual a ignorancia. Yo creo que por eso estamos acá, para salir de la ignorancia. Exactamente, para aprender. Buda decía que existen solo dos caminos. Solo dos caminos. Buda lo aprendió de Brahma, que fue su maestro. Que Brahma es el tataranieto de Abraham, el bisnieto de Shiva. ¿Sí? Decía, existen dos caminos que te llevan a donde mismo, a la iluminación. Los dos caminos te llevan a la iluminación. Uno es el camino del sufrimiento y otro el camino del conocimiento. Los dos te llevan a la iluminación, pero uno es un poquito más agradable que el otro. ¿Sí? O sea, al final es como, o vas por tu cuenta o te llevan a empujones. ¿Sí? Entonces lo mejor es ir por tu cuenta. Tomar tú la labor. Y por eso, ignorancia no es igual a inocencia. Es súper importante saber eso. Las leyes universales puede que no te gusten. Esto es clave. Es clave saberlo porque la gente espera que cuando busca un camino espiritual, espera que ese camino espiritual sea lo más acorde a lo que yo creo que debiera ser la vida. Entonces cuando viene alguien y te dice, las leyes universales dicen que no deberías comer mariscos, por ejemplo, y te como, ¡ah, pero cómo! Me gustan tanto los mariscos, que son tan... Bueno, pero hay un montón de razones, tanto biológicas como energéticas, para no comer marisco. O para no comer cerdo, por ejemplo. Hay muchas. Voy a mencionar algo pequeñito, porque no está en una clase de comida, ¿ya? De hecho, vamos a tener un seminario de alimentación consciente el 7 de julio. Igual lo vamos a transmitir online si lo quieren ver. Nosotros, bueno, existe una ley que la vamos a ver más rato que se llama Ley de Afinidad de Forma. Que quiere decir que nosotros nos relacionamos saludablemente con lo que tiene una forma similar a nosotros. Y lo que no, no. Nosotros no tenemos afinidad de forma con los animales salvajes, por ejemplo. Ni con el tigre, ni con el lobo, ni con el elefante. Porque son salvajes. Por lo tanto, no los comemos. Nadie come elefante acá. O tigre, no sé, perro. No lo comemos. Bueno, los chinos comen perro. Porque tienen un problema. No, en serio. Porque ¿cómo te vas a comer los perros? Son animales que están ahí para acompañarnos. El tema tiene que ver con la función del animal. La función. El marisco, los mariscos son baratas marinas. Son cucarachas, esos son los mariscos. Cucarachas marinas. Y la función de los mariscos es limpiar el mar. O sea, de hecho hay un video en YouTube, lo pueden buscar. Hay una ostra de este porte. Está en un acuario gigante. ¿Sí? Entonces está la ostra, lo ponen ahí y le empiezan a echar basura al acuario. Tinta, no sé, mostaza, tierra, mil cosas. Y lo dejan un par de horas y la ostra se come todo. Al rato el agua está limpia, cristalina de nuevo. La ostra se come los cadáveres, los mariscos se comen todo lo que cae del mar, se lo comen. Entonces ellos están ahí para eso, están en el mar para limpiar el mar. De hecho hay quien dice que si el ser humano nunca hubiera comido mariscos, tendríamos sobrepoblación de mariscos en el mar y el mar estaría limpio. Y no tendríamos problemas con la contaminación. ¿Sí? El mar estaría limpio porque todo lo que cae del mar, lo que nosotros mismos echamos, ellos se lo comerían y no nos molestaría. ¿Sí? El cerdo está para cumplir la misma función pero en la tierra. El cerdo también es un animal salvaje y de hecho está puesto ahí para mantener el equilibrio en el ecosistema. El cerdo se come los cadáveres, el cerdo se come la basura. De hecho, ¿vieron la película Snitch, Cerdos y Diamantes? Es una película sobre la mafia en Estados Unidos. Y ahí, cuando querían hacer desaparecer un cadáver, se lo tiraban a los cerdos. 6 cerdos hicieron desaparecer un cadáver en 2 horas. Entonces los cerditos no son para comérselos, son para limpiar el ecosistema. ¿Se entiende? Entonces, ¿ustedes no comen ni cerdo Ni marisco, no. Y ningún animal salvaje. Yo todavía como mariscos. Pero Porque es porfiado, ¿es un normalmente. efecto negativo? Y ahora, energéticamente hablando, tienen una energía que no es afín con el ser humano. Entonces, en el fondo, estás cargándote de una energía que lo que hace es ir en contra de tu evolución. ¿Y cómo aplica los transgénicos, por ejemplo? Uno de los transgénicos tienen que ver con el desarrollo inteligente, pero ¿Sabes lo que comen? En el fondo puede estar comiendo cerdo. no, pues porque Transgénicos, claro, alimentos transgénicos. claro, el tema es que los transgénicos son simplemente genes clonados, ¿cachai? Modificados. Modificados. Ahora, ¿cuál es el punto? De hecho, si hablamos en términos energéticos, es mucho más saludable comer cosas químicas que comer marisco.
¿Por qué? Porque el químico al menos tiene la garantía, como es químico y no viene de la naturaleza, que no tiene nada energéticamente opuesto a tu naturaleza. En cambio el cerdo y el marisco o el camello, que sé yo, por decir otras cosas, sí las tienen. No sé si me explico. El pescado no hay problema. Con los peces no hay problema, con la vaca, con el pollo, con los animales que en general uno come, no hay problema. Pero el cerdo era un animal salvaje que fue domesticado. Puede venir el jabalí. Pero los otros animales también eran salvajes y fueron domesticados. No, Vale. pues. O sea, yo creo que sí. No, pues la oveja siempre fue doméstica, las vacas siempre fue doméstica, los pollos siempre fueron domésticos. No, pues por ejemplo las gallinas por eso... El animal primitivo, el hombre primitivo domesticó para poder alimentarse. No, pues, porque acuérdate que el animal, incluso el neandertal, por ejemplo, no, el neandertal cazaba mamuts, ¿sí? Y se los comía, ¿sí? Pero la vaca acompañaba al neandertal o el burro como un animal, casi como una mascota. Siempre fue doméstico. Siempre Puedes fue preguntarle a un... leche. Siempre fueron domésticos. Claro. En el fondo no te ataca. Claro, no te ataca. Claro, no es salvaje. O sea, a lo mejor era silvestre, pero no salvaje. Hay una historia de unos guerreros que comían carne de animales. Claro, por ejemplo, los mayas. Los mayas comían carne de puma y de jaguar, Para... porque decían que les daba su energía y para pelear y todo. Seguro que sí. Para la guerra. Seguro que lo hacía, pero nosotros no somos eso. De hecho, no fuimos puestos en el mundo para pelear. Fuimos creados en el mundo para amarnos, para aprender a amarnos, para aprender... Y los mamíferos, ¿cierto? Son así, muchos. De hecho, podemos ver un león, podemos ver... Pero además cazan y destruyen y matan a otros. Pero, por ejemplo, las vacas también son cariñosas y todo, pero no matan a otros. Se alimentan, de hecho, se alimentan de vegetales. Somos mucho más parecidos a las vacas y a los pollos que a los tigres, por ejemplo. ¿Se entiende la idea, o no? Sí. Pero igual es un tema mucho más profundo. De hecho, hay un curso donde decimos 3 o 4 clases sobre ese puro tema. Pero básicamente es por eso, ¿sí? Que no comemos esos animales y otros sí. Ya, continuemos. Puede que no te gusten. ¿Todos tienen acá teléfono celular? Todos tienen, ¿cierto? Ya, bueno, ya, pero los que tienen, ya, un teléfono. Ese teléfono tiene un programa y tiene una forma de funcionar. Por ejemplo, el mío a mí me gusta mucho porque tiene esto para desbloquearlo con la huella digital. Eso me gusta mucho. Yo siempre he dicho, ojalá que los teléfonos fueran, que uno los mirara y hiciera lo que uno quiere. ¿Sí? Pero eso no ocurre, porque el teléfono no fue creado así. Hay un creador de este teléfono, hay un programador, un diseñador, y dijo, este teléfono funciona así, 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 así. Y si yo quiero usar este teléfono, necesito seguir las reglas del que lo creó. Me gusten o no me gusten. Si tienen auto aquí, ¿quién tiene auto? Ya, todos tienen que subir al auto, tienen que poner la llave, o si es electrónica tienen que apretar el botón para que se encienda el motor. Y el motor va a quemar benzina. Así funciona el auto. Te gusta o no te gusta, así funciona. Y si quieres andar en el auto, tienes que someterte a cómo funciona el auto. A cómo el diseñador y el ingeniero lo crearon. Ya, el universo igual. Hay reglas en el universo y esas reglas funcionan. Te gusten o no te gusten, funcionan igual. Y si quieres que funcione para ti, tienes que someterte a esas reglas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es así. Y el universo, se lo dije antes, se lo voy a volver a decir ahora, es mecánico. ¿Sí? Es mecánico. Ahora esta es la parte positiva. Mientras más conoces las leyes universales, más puedes usarlas a tu favor. Eso es súper importante. Por ejemplo, vamos a mencionarlo más ratito, pero por ejemplo, ¿ustedes creen en la astrología? ¿Sí? Todos tenemos una carta astral y los astros influyen en nuestra vida. ¿Sí? Ya. Los astros influyen en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, los cabalistas nos dicen que mientras más conocimiento tenemos de los astros, menos influyen en nuestra vida. Porque más control tenemos nosotros. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, cuando el ser humano descubrió el fuego y intentaba tomarlo, se quemaba. Porque no sabía cómo tomarlo. Cuando descubrió que, por ejemplo, podía poner un palo y que el palo se encendiera y así podía transportar el fuego, tuvo control sobre el fuego. Esto es lo mismo. Cuando conocemos y aprendemos las leyes universales, entonces podemos usarlas a nuestro favor. Ya no solo rigen nuestra vida, sino que podemos usarla para mejorar nuestra vida. Es como cuando le saco el mejor provecho al celular, pues empiezo a descubrir las aplicaciones, empiezo a descubrirle los truquitos y me funciona mejor. Lo mismo, hay gente que ¿sabéis que me di cuenta que en mi auto, si paso a tercera, apretando un poco menos el embriague, ahorro benzina? Por decir algo. Cuando descubro cómo funciona, lo puedo usar a mi favor. Y eso es lo importante de conocer las leyes de cómo funciona el universo. Porque si no ando como un pajarito y el universo choca contra mí, o yo choco contra él, y no sé qué me pasa.
Esas leyes funcionan en nuestra vida particular desde nuestro subconsciente. Están instaladas ahí y funcionan, aunque yo no vea. ¿Y han escuchado alguna vez de Carl Gustav Jung? Fue un psicólogo muy famoso que fue amigo de Freud y que fue uno de los primeros psicólogos que investigó en el mundo más holístico, el tarot, la astrología y otras cosas. Carl Gustav Jung dijo así, esto es muy muy bonito, dijo: mientras no hagas consciente lo que ocurre en tu inconsciente controlará tu vida y tú le llamarás destino. Repeat, please. Dijo: mientras no hagas consciente tu inconsciente controlará tu vida y tú le llamarás destino. O sea, tú dirás, ah, bueno, era mi destino ser pobre, era mi destino enfermarme. Como que le das al otro la responsabilidad o... Y es tu inconsciente que te llevó ahí. Son lo que hablábamos antes, son las ideas que están implantadas ahí. Y como no conoces las leyes que funcionan, dices, ah, es mi destino. ¿Qué es lo que te enseña la ley universal? A torcerle la mano al destino. Vamos a poner un ejemplo. Un niño condenado a muerte por un decreto real. ¿Sí? Su madre tenía algún conocimiento de las leyes universales y lo tomó y lo echó al río en una canasta. ¿Conoces la historia? Sí. Moisés. Salvador Agua. Moisés termina siendo el profeta más grande de la historia, habiendo nacido bajo un decreto de muerte. No sé si me entienden. O sea, el destino de ese niño era morir. Exacto. Como su mamá conocía las leyes universales, ese niño se terminó convirtiendo en el profeta más grande de la historia. De eso se trata, conocer las leyes universales, de cambiar el destino, porque el destino no está escrito. El destino lo construye uno. Sí. Ahora, mientras no tenga conocimiento, el destino lo construye tu inconsciente. Y ahí sí no tienes nada que hacer. Te va llevando nomás. Y vas chocando con la vida, Las chocando. herramientas solo tenemos que aprender a utilizar. Están guardadas, no las conocemos. Cuando las conocemos, es como que tienes un clavo, pero no sabes que existe un martillo. Entonces tratas de meter el clavo con la mano, pues y te la rompí. Entonces cuando descubres el martillo, ya no te rompe más la mano. ¿Se entiende la idea? Como que fluye. Claro, pero tienes que aprenderlas, saberlas. Entonces, yo decidí hoy día que vamos a trabajar con 5 leyes. Vamos a explicar 5 leyes universales, de las muchas que hay. Pues estas 5, a mi entender, son las primeras que hay que aprender. Porque además son las que más podemos, una vez que la aprendemos, podemos mirar nuestra vida y decir, ah, claro, por eso me pasa eso. Ahora entiendo por qué me pasa esto otro. Primera ley. Antes de ir a la ley, ¿hay preguntas hasta acá? Vamos bien. Perfecto. Causa y efecto. Ley de causa y efecto. La tercera ley de Newton, de hecho. Newton dice que para cada causa hay un efecto de igual proporción. ¿Sí? De igual proporción. Y ahí, cierto, causa y efecto, responsabilidad total. ¿Esto igual tiene conexión con el Kybalión o no? Hermes Trismegisto, que es el maestro de los autores del Kybalión, que el Kybalión fue escrito por 3 hombres. ¿Sí? El Kybalión está escrito por 3 iniciados, así se llama. Los 3 iniciados fueron alumnos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto fue el mejor alumno egipcio de Abraham. Así que, claro, el Kybalión es básicamente una obra de Kabbalah egipcia. ¿Ya? Así que tiene mucho que ver. Sí. Esto, Hermes, como te digo, era un gran maestro en Egipto y fue alumno de Abraham. ¿Sí? Así que, claro, es como Kabbalah egipcia, el Kybalión. Ya, causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada que ocurra que no tenga una causa. Suena como obvio, pero es importante decirlo. O sea, un árbol de duraznos, como hablábamos delante, no sale de la nada. Un árbol de duraznos sale de un cuesco de durazno. Que yo no sepa que un día sí me olvidé de tener un cuesco de durazno ahí, no me libra de la responsabilidad de haber tirado el cuesco de durazno. Por lo tanto, el árbol de durazno es mi responsabilidad. Aunque yo no sepa, no me acuerde que yo tiré el cuesco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de causa y efecto? Todo lo que ocurre en tu vida es el efecto de algo que tú causaste. ¿Malo o bueno? Todo. De hecho, yo en Kabbalah, Emanuel lo sabe, trato de no usar el término malo o bueno, sino que trato de hablar de lo que aporta o no aporta a tu evolución, simplemente. Porque malo o bueno en cada cultura es distinto. Y en cada época es distinto. O sea, por ejemplo, hoy día
es muy bueno que las mujeres se independicen, sean fuertes, trabajen y logren todo lo que quieren. Es visto como algo bueno. Hace 100 años era visto como algo malo. ¿Es bueno o malo? ¿Es positivo? Por supuesto que es positivo. No sé si me entienden la idea. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, y ese todo con acento en el todo lo que sucede en nuestra vida es un efecto de una causa que yo sembré. ¿Sí? O sea, los frutos que estoy comiendo en mi vida hoy día son los frutos de un árbol que yo sembré. ¿Cuándo lo sembré? Seguramente no lo sé. Pero si empiezo a tomar conciencia, a veces logro descubrir. Ah, fue ahí. Ah, fue cuando hice esto otro. Lo que hablábamos antes de los de repentes. Uy, de repente me enfermé. De repente se divorciaron. De repente hubo un terremoto. Todo es consecuencia de algo que hemos hecho nosotros. De hecho, los cabalistas, por ejemplo, nos dicen que las catástrofes naturales no son naturales, sino que son una acumulación de conciencia negativa humana. ¿Sí? Entonces somos responsables, por eso es total responsabilidad. Y aquí, esto igual, es súper importante poner atención a esto. La palabra responsabilidad es una excelente palabra para sacar de nuestro diccionario la palabra culpa y cambiarla por la palabra responsabilidad. Y ahí no hay víctimas. Justo mira, dos leyes más abajo vamos a hablar de la victimización. La responsabilidad incluye la necesidad de hacer un cambio, la necesidad de tomar el control de una situación. En cambio, la culpa es simplemente sentirse mal. Sí, es como, me siento mal. Es como lo cómodo. Claro, me siento tan culpable. Pero la responsabilidad dice, ok, no importa cómo te sientas, arregla la situación. Toma el control y arregla la situación. Haz lo correcto. ¿Mm? Es como cuando, por ejemplo, alguien te hace daño y después cree que con el simple hecho de pedirte perdón se arregló todo. Perdóname. Uy, mi herida se sanó completamente con que me pediste perdón. No. Además de pedir perdón, hay que reparar el daño. O sea, hacerse responsable. No basta sentirse culpable. De hecho, sentirse culpable es terrible. Y esto se los comento para que lo consideren en sus propias relaciones personales también. La culpa bloquea la energía a nivel del coxis y de la pelvis. ¿Sí? O sea, entre la raíz de la columna y el ombligo aproximadamente hay un centro energético que se bloquea con la culpa. ¿Sí? Y cuando se bloquea con la culpa tenemos una vida sexual mala, negativa, carente, de poco placer. ¿Sí? Que es lamentablemente la herencia de las mujeres de Latinoamérica. Muchas mujeres de Latinoamérica fueron criadas con culpa, sobre todo por culpa asociada a la sexualidad, a disfrutar la sexualidad. De hecho, o sea, no sé, hay una teleserie que vemos en mi casa, que siempre se me olvida el nombre, la del cura, de un cura. Esa. Ya. Ahí, por ejemplo, cuando una mujer disfrutaba de la sexualidad libremente, era vista como una paria casi. ¿Sí? Entonces había todo un tema de culpabilidad. Entonces la culpa se acumula acá, en esta zona. Y muchas de las personas que no tienen una vida sexual plena y libre es porque guardan culpa. Y no necesariamente culpa asociada a lo sexual, pero la energía de la culpa se guarda ahí, en el área de lo sexual. Ya, así como un tipo. Entonces hay que dejar la palabra culpa, dejar la culpa y convertirla en responsabilidad. ¿Y qué quiere decir convertir en responsabilidad? Bueno, si esto lo causé yo, esto lo puedo arreglar yo. ¿Sí? Es así, o sea, si esto lo causé yo mismo tengo las herramientas, aunque no las conozca, las tengo para solucionar esto que hice mal. Ahora, muy probable, y aquí vamos a entrar en un tema que es muy interesante, que no nos podemos profundizar tanto, pero también es probable que esa causa esté más allá de mis recuerdos. Y también es muy probable que esa causa esté más allá de esta propia vida, en vidas anteriores. ¿Sí? Lo importante es saber que lo causé yo, independientemente de que haya sido en esta vida o en otras vidas. ¿Se entiende la idea, no? Ya. Segunda, afinidad de forma. Ley de afinidad de forma, que es mi favorita porque me gusta cada vez que alguien viene con un problema quejarse de alguien más, yo le saco esta ley. O dice, atraigo lo que soy, lo que pienso y siento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si
Esto fue una terapia, una sesión de terapia verdadera. Oiga, profe, pero es que ¿sabe qué? A mi vida llegan puros pasteles. Digo, pero es porque tú eres pastel. Porque la ley de definida de forma dice que uno atrae lo que uno es. Uno atrae lo que uno es. Entonces, si atrae gente violenta es porque algo en ti es violento. Si atraes gente con poca autoestima es porque en alguna área de tu vida tienes poca autoestima. Si atraes gente que no se quiere comprometer es porque hay algo en ti que no se quiere comprometer. Y aquí voy a poner un ejemplo personal. Personal, para no meter a nadie más. Un ejemplo personal. Yo estuve casado. Sí, estuve casado, me divorcié hace... O sea, me separé hace como 5 años y me divorcié hace como 3 o 2 por ahí. Entonces, cuando yo me divorcié, hubo de por medio una infidelidad de parte de ella, no mía. Entonces yo siempre me pregunté, en ese momento estaba, con todo el conflicto estaba medio bloqueado, sí. Cuando me lo logré preguntar de nuevo tranquilo, de inmediato entendí lo que había pasado. Yo decía, si yo soy un hombre fiel, yo soy fiel, y la ley de afinidad de forma dice que uno atrae lo que uno es, ¿por qué estuve con una mujer que no fue fiel? No me hacía sentido. Hasta que, una vez separado, empecé a analizar todo lo que había dejado de hacer por haberme casado. Entonces dejé de tocar batería, dejé de estudiar toda la cantidad de horas que estudiaba, dejé de pintar, dejé de dibujar, dejé de ver a mis amigos, dejé un montón de cosas que yo amaba hacer por casarme. Entonces entendí, claro, yo no fui infiel con ella, fui infiel conmigo mismo. Porque si yo dejé de hacer lo que yo amaba hacer, fui infiel conmigo, fui infiel con mis deseos. O sea, yo deseaba hacer música pero no la hice, deseaba seguir pintando pero no pinté, deseaba seguir viendo a mis amigos pero no lo hice. Entonces yo fui infiel conmigo mismo, que atraje una infidelidad. ¿Se entiende la idea o no? Todo lo que me ocurre lo causo yo. ¿Sí? Es la primera ley. Y está sumada a esta, yo atraigo lo que yo soy. Si atraigo gente negativa es porque hay algo en mí que es negativo. Si atraigo gente culposa es porque hay algo en mí que tiene culpa. Y si atraigo gente positiva es porque hay algo en mí que es positivo. ¿Se entiende la idea, cierto? Me quedé pensando en esto de la culpa. ¿Mm? ¿Qué pasa con esta gente que sabe que hace algo malo y no siente culpa? Ese es el ego. Pues nosotros tenemos el ego. El ego es nuestro amigo total. Está siempre... Entonces el ego a esa persona hace que no sienta culpa. Y que de hecho está bien que no sienta culpa. El tema es que no se hacen responsables. Ahora, si no se quieren hacer responsables, bueno, ellos tendrán que luego lidiar con el efecto de eso, de no hacerse responsables. Hay una clave súper importante sumada a estas leyes, que es cada cual es responsable de sí mismo, lo que dijimos en el primer caso. Total. Entonces, lo que el otro hace mal, a mí no me tiene por qué importar. Porque es otro, no soy yo. Él es responsable y él tendrá que lidiar con sus propias consecuencias. En este caso, yo soy responsable de lo que hago yo. Y por eso, con lo que la historia que les cuento, yo entendí que yo provoqué la infidelidad, porque yo fui infiel conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, alguien te miente constantemente, tienes que empezar a analizar cuánto te mientes tú mismo. O cuántas veces tú has mentido antes. Porque aquí entra un tema súper interesante. El causa y efecto no siempre son inmediatos. A veces tú puedes hoy día hacer algo negativo, y esa energía que hay esperando, y 20 años después se libera. Y tú no tenías idea por qué te llegó algo negativo cuando te estás portando tan bien. ¿Sí? Es un efecto de una causa que tú sembraste. Y te llegó porque está en ti. ¿Sí? O sea, afinidad de forma te dice, atraes lo que eres. Y lo que eres es lo que piensas y es lo que sientes. De hecho, a lo que le pones atención, eso atraes también. ¿Se acuerdan que le decía adelante que los higienistas, por ejemplo, que tienen todo este rollo de la alimentación ultra, mega, archi, súper saludable, que les falta poco para solo comer agua y hielo y tierra, no sé, se enferman de cáncer? Y se supone que no comen nada que provoca cáncer, pero se enferman de cáncer igual. ¿Por qué? Porque están tan pendientes del cáncer, están tan pendientes de los alimentos cancerígenos, que se enferman de cáncer ellos. Aparte viven reprimidos, no disfrutan. Esa es la clave. ¿Cuál era tu nombre? Natalia. Natalia. Esa es la clave. Porque el punto es este, venimos al mundo ¿a qué? A ser felices. Entonces, ¿cómo vamos a estar en una disciplina que nos restringe, que nos haga sufrir? Sí, además está escrito en el Talmud, está escrito que por cada cosa que no podemos disfrutar, hay otra que sí podemos disfrutar. Por ejemplo, había un rabino que le preguntaron, bueno, entonces si no puedo comer cerdo, ¿qué cosa sí puedo disfrutar que me haga sentir un placer parecido a comer cerdo? Le dijo, comer cordero. Se dijo, más sano,
energéticamente afín contigo y te hace bien, po. ¿Se entiende la idea, no? Entonces siempre para lo que no puedo, porque no es afín conmigo, hay algo que sí puedo. ¿Mm? Ya. Seguimos. Supervisión divina. Yo escogí mi vida. Esto es clave. Aquí nos vamos a extender un poco más. Esto es clave. Yo se lo decía delante a la Cristiana. Cuando yo te dije, Benjamín escogió lo que está viviendo. Lo escogió él. Nosotros escogimos nuestra vida. Esto funciona así. Se lo voy a contar la historia entera. La primera vez que nosotros vinimos a este mundo, la primera vez, que fue seguramente hace miles de años, la primera vez que nuestra alma bajó a este mundo y tomó un cuerpo y nació, veníamos con un propósito. Ese propósito era rectificarnos aprendiendo a compartir. Lo dijimos antes, ¿cierto? Veníamos, pero no aprendimos. Entonces pasó nuestra primera vida, no aprendimos, morimos. ¿Sí? Morimos. Cuando la persona muere, bueno, hay todo un proceso de 7 días, luego 40 días, el alma sale. Y va arriba y va a un lugar donde están los 72 jueces, ¿sí? Que son 72 entidades inteligentes que evalúan tu vida y que te dicen, mira, esto lo hiciste bien, excelente, y todo eso que hiciste bien es una energía que se vuelve un alma que asciende a los mundos superiores, y el resto de que quedó que no rectificó tiene que volver a encarnar para poder continuar en este proceso de evolución. ¿Me sigue la idea, no? La idea de la reencarnación. Pero antes de nacer, tienes que preparar el plan. O sea, ok, ya entiendo que esto lo hice y me faltó todo esto por hacer. Entonces, para poder hacerlo, el alma que sabe todo, que conoce más allá del tiempo y el espacio, prepara un plan, usando las herramientas que nos fueron dadas. Esas herramientas son muchas, pero las 3 más importantes, y que de hecho son las 3 a las que uno puede en esta vida consultar para poder descubrir un poco para dónde va la micro, son el dónde y cuándo nacer, el quiénes van a ser mis padres y cuáles van a ser mis nombres. Esas 3 cosas, vamos a explicarla cada una, son las claves que yo escojo antes de nacer. Entonces yo escojo mi vida. Lo único que no escojo antes de nacer son las decisiones que voy a tomar. Esas decisiones las tengo que tomar yo en el momento particular. Todo lo demás está preparado de antes. O sea, no hay partos adelantados, no hay partos retrasados, no hay cesáreas de emergencia. No. Todo eso está planeado. ¿Sí? A nadie le pusieron un nombre que no le correspondía. No. Cada cual tiene lo que escogió para tener con su caja de herramientas perfecta para poder cumplir con su misión. Si no la cumple es simplemente porque tomó decisiones equivocadas. Pero no porque no tuviera las herramientas. ¿Me siguen? Entonces, la primera, vamos a decirnos nombres. Nosotros escogemos cómo nos vamos a llamar. ¿Por qué? Porque el nombre no es solo la palabra que ocupan las personas para llamarnos. En hebreo, nombre se dice Shem. Shem. Nombre se dice Shem. Y las letras que conforman la palabra Shem son las letras centrales de otra palabra hebrea, que es la palabra Neshama, que significa alma. Alma. Entonces, el nombre es como el núcleo del alma. Los nombres que tenemos, que nos pusieron nuestros padres, el abuelo, el papá adoptivo, quien sea que nos puso un nombre, en el Talmud dice que cuando la persona que va a nombrar al niño o a la niña que van a nacer les va a poner el nombre, el alma de ese ser le sopla el nombre. Se lo sopla, de alguna manera. Lo hace ver un afiche con el nombre, lo hace escucharlo en una canción, lo hace ver en un libro, etc. De hecho, una compañera que tenemos con Manuel, Dafne, ella contó que su mamá, hasta el día del parto, no tenía idea cómo se iba a llamar ella. No me lo contó, no tenía idea. Y dice que llegó estaba en la clínica, esperando para entrar a parir. Y había una revista. Dice que tomó una revista, empezó a ver y había como un aviso como de Cartoon Network o algo así. Y salía Scooby-Doo y con los amigos de Scooby-Doo. ¿Sí? Salía, no sé, Fred, Chucky, Vilma y Daphne, que es como la chica linda. Entonces ella vio y dijo, ay, ya, es linda, se llama Daphne, qué lindo nombre. Y le puso Daphne. Ya. De una manera u otra, el alma de la persona se encarga de que le den a uno los nombres que uno tiene que tener. Por eso es importante no negarse los propios nombres. Pero
Debo decir que es verdad eso. ¿Mm? Porque yo lo viví con mi hijo. ¿Mm? Con mi hijo que se llama Emilio. Yo pensaba qué nombre ponerle a él, ¿ah? Que era el segundo hijo. Y un día mirando un programa en la tele, un programa español, y sale un locutor de un programa de concurso, Ya. buenísimo él, se Ya. llama Emilio. ¿Ya? Y yo lo miré a él y dije, Emilio es mi hijo. Listo. Hizo Listo. sentido. ¡Pum! Te llegó, claro. Y mi hijo, de su forma de ser, se parece a ese conductor. No, seguro. A lo mejor él lo Mira, Es verdad, u- es así. ¿ustedes han leído la Biblia alguna vez o conocen alguna de las historias de la Biblia? ¿Saben quién fue Esteban? ¿No? Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos que Jesús escogió. Sí, Jesús escogió 12 discípulos, después escogió 70 discípulos y después escogió 7 diáconos, que eran como gente que ayudaban a servir a las personas. Y fue el primer mártir de la causa de Jesús. O sea, fue el primero que mataron por hablar de Jesús públicamente. Y además fue el primero que tuvo una visión de Jesús resucitado. Que cuando dice ahí la historia que cuando lo estaban matando a piedrada, vio y tuvo una visión. Entonces vio como la proyección espiritual de Jesús. Por eso Esteban me pusieron Esteban a mí. Por eso Esteban de la Biblia. Mi papá era evangélico. Entonces leía la Biblia y en verdad era un hombre con mucha fe, qué sé yo. Entonces me pusieron ese nombre. ¿Ya? Entonces los nombres son eso. O sea, nadie tiene un nombre que no le corresponde, que no le toca. Nuestros nombres están ahí para darnos herramientas, para darnos energía. Y de hecho hay todo un estudio. Manuel se hizo el estudio de los nombres en algún momento. Cuando recién estaba estudiando Kabbalah. Es una cosa impresionante cuando tú estudiaste un nombre, aprendís cómo hacerlo o vaya a una sesión de lectura de nombre. Lo increíble que es. Cómo realmente tu nombre te describe desde tus puntos del ego más fuertes hasta tus puntos espirituales más sublimes. Mira, yo hice un taller que se llamaba Sanando con la Literatura, no uno, varios. ¿Mm? Y el primer taller tocó con los textos de Jodorowsky. ¿Ya? Y hacen un ejercicio con los nombres donde tú tienes que escribir, buscar con las letras o sílabas, que sea, formar palabras. Con tu nombre. Con tu nombre, con todos los nombres que tenéis, el apellido. Sí. Y después de ahí tenés que buscar de las palabras que escribiste una frase, una oración que te dé un sentido. Bonito. ¿Cachai? Entonces a mí me salió al final de cuentas, puse Faro e imán. ¿Ya? Y me fui, pues, no me hizo mayor sentido. Eso fue hace como 2 o 3 años. Entonces pues cuando yo empiezo en este tema de hacer los talleres y toda la cosa, me llegaban mujeres que habían vivido casi mi misma historia. ¿Mm? ¿Cachai? Y yo les mostraba que se podía salir, que era posible renacer, que era posible tener una vida nueva, que estar feliz. Y ahí me di cuenta que yo atraía e iluminaba. Como un faro, po. ¿Cachai? Entonces Claro. es súper entretenido y Claro. es un ejercicio chiquitito que Claro, te estoy contando, claro, a diferencia de lo que Manuel puede. Claro, es que ese contar. principio, el principio que tú estás aplicando ahí es el principio del oráculo. Que no viene al caso de la clase, pero para aprovechar. ¿Usted conoce los oráculos? El tarot, no sé, la runa. Ya. Claro. Los oráculos no tienen nada de mágico. Nada. Los oráculos no tienen nada de mágico. Los oráculos son cosas de material inerte. Pero, como la Kabbalah lo explica de una manera muy parecida, pero es compleja la explicación, me gusta la explicación siempre de Carl Gustav Jung. Que él dice, porque él tira el tarot para hacer psicoterapia, de hecho. De hecho, la idea del psicotarot de Jodorowsky viene de lo de Jung. Sí. Entonces, ¿qué dice él? Para explicarlo en mi lenguaje. Las cartas, por ejemplo, o la runa, o las piedras, la hoja del té, lo que sea, se vuelven vehículos del inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando tú barajas las cartas, tu inconsciente está haciéndolo a su antojo. Para que tú saques las cartas que tienes que sacar, para que reciba el mensaje que tienes que recibir. No es magia. No es que, te seca el tipo. No. Tu inconsciente decide para mostrarte lo que tú no logras ver por ti mismo. Entonces, en este caso es lo mismo. Porque cuando tú ordenaste el papelito, tu inconsciente te permitió ver eso para que pudieras entender parte del propósito de tu nombre. Ahora, hay mucho más. Sí, obvio. Hay- Si no, si fue Hay mucho más. De hecho, en el estudio que nosotros hacemos un estudio que es de los nombres de uno asociados a los nombres de los padres y a los nombres de los abuelos. Oh, qué atroz. Pero, Mira, yo no me llamaba como me llamo, yo me Ya. llamo Rodolfa Ernestina. Pero cuando mi mamá quedó embarazada, siempre ponía hombre para hombre o para mujer. Entonces digo, si es mujer, le pongo Adriana Elena. Ya. Esa se supone que era yo. Entonces cuando yo nazco, ¿no es cierto? Mi papá me ve y le dice, te pido un favor, ¿le puedes poner el nombre a la niña de mi mamá? Porque su mamá murió cuando él tenía 12 años.
Mi mamá no la conoció ni sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Le dice, Rodolfa. Entonces mi mamá mágicamente dice, pongámosle el nombre de las dos abuelas. Ya. Rodolfa Ernestina. Y yo traigo la herencia ancestral de mi abuela De las dos. materna, exactamente tal cual es ella, pues, ¿cachai? Entonces me di cuenta después de hacer las constelaciones familiares que yo era mi abuela, digamos. Claro. Y me pasaron toda esa herencia. Claro, el tema es ese. Sea que. Es bueno darle Pero mira, no es ni bueno ni malo. Porque Ahora, no son el mismo si me pregunta a mí, claro, no es bueno ni malo, atento con esto, pero no es recomendable, porque básicamente cada persona tiene su propio trabajo que hacer, y cuando tú le pones el nombre de un antepasado, estás diciendo, él no lo hizo, bueno, te lo agarro a ti, te lo paso a ti para que lo hagas tú. Claro. Sí, pero no es contradictorio eso con eso de que de alguna u otra forma el nombre llega a nosotros. No, si te llega, te De llega. rebote, así. Pero también, ¿por qué estamos diciendo? Si aprendemos las leyes, Claro, podemos, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo a mi hija le puse dos nombres súper conscientes. Yo tengo dos hijos, tengo una hija de 6 años y un hijo de 2. Mi hija se llama Analía Calanit. Analía es la unión de dos nombres de dos mujeres muy espirituales, que fueron Ana, la mamá del profeta Samuel, y Lea, la esposa de Jacob. Que eran dos, y además lo que significa, Ana es la que le cae bien a todo el mundo, eso significa, le cae bien a todo el mundo, le haya gracia delante de todos. De hecho así, mi hija, todo el mundo la ama. Y Lea significa la que tiene los ojos inteligentes. Y su segundo nombre es Calanit, que Calanit es una flor. La Calanit es una flor, que es una flor que tiene una particularidad que solo se da en una parte del mundo, solo sale en Israel. Es una flor que solo sale ahí. Hay un árbol que también solo sale ahí. Y además que es una flor que de un mismo tallo salen flores de distintos colores. Pero cuando le pusiste el nombre tenía ya ese conocimiento. Lo tenía, Ah, lo hiciste consciente. consciente. Ya, perfecto. Por eso te digo, Ya, Con sentido. cuando uno aprende las leyes puede usarlas a su favor. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí. Ya. Entonces los nombres, eso es una clave, los nombres. Entonces cada uno de ustedes se llama como se llama con un propósito. Eso se puede profundizar y todo, pero para que lo tengan claro. Segundo, los padres. Uno escoge a los padres, quiénes van a ser sus padres, aunque sean unos monstruos. De hecho, hace poco me tocó un ejemplo tan bueno en una terapia de alguien que me dice, yo le digo que tú cogiste a tus padres. Me dice, ¿sabéis qué? A pesar de la historia tan triste que son de mis padres, hoy día que soy adulta lo entiendo. Esta chica es producto de una violación. ¿Sí? O sea, su mamá fue violada cuando tenía 14 años. Y quedó embarazada de ella y ella nació. Y ella sabe que él la violó. De hecho, es un hombre conocido de la familia. O sea, Pero, la hija sabe que y él la- violó a la mamá. y la mamá también sabe. Ah, ya. Son sus papás. De hecho, bueno, el tema es que él se perdió mucho tiempo y el delito prescribió. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Esta chica fue gimnasta en su juventud y fue una tremenda gimnasta. Y ella sabe que esas capacidades las heredó de su papá. Genéticamente, o sea, la fortaleza física y la estatura y su tendencia genética estilizada y todo la heredó de su papá. Entonces ella dice, ok, mi papá violó a mi mamá. Fue terrible eso. Pero él me heredó las cualidades que yo ocupé para yo ser feliz. No sé si entienden la vuelta que hizo. Que es maravilloso porque al final transforma algo terrible en una cosa positiva para ella. Entonces dice, ok, yo entiendo que lo elegí. Yo escogí esa pareja. ¿Cómo se dio? Se dio así de forma terrible. Así se dio. Uno escogió a los papás. ¿Por qué? Porque con los papás escoge la genética, que la genética no solo tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con la memoria genética. No sé si han escuchado hablar de la memoria genética, que básicamente es que los genes guardan recuerdos. Sí. Hace poco vi un experimento con unos ratones. Fue impresionante en verdad. Los ratones se reproducen muy rápido, por eso escogieron ratones, para poder tener rápido generaciones posteriores. ¿Mm? Entonces tomaron a dos ratones, un macho y una hembra. Y a los dos los condicionaron igual. ¿Cuál fue el condicionamiento? Le ponían un alimento acá, queso, el ratón acá, y en medio ponían un rayo de electricidad. Entonces cada vez que el ratón se acercaba al queso, le daba la corriente. Llegó un momento en que ya no se acercó más nomás. De hecho, probaron que le sacaban la corriente y el ratón igual no se acercaba al queso. Entonces luego a los dos ratoncitos los juntaron y se aparearon. Y tuvieron ratoncitos. Las crías le tenían miedo al queso desde que nacieron. Es decir, que memoria genética. O sea, el miedo que generaron los padres, los hijos nacieron con ese miedo. ¿Sí? De hecho, por eso hay, por ejemplo, pueblos enteros que los miedos ancestrales los siguen cargando, aunque no se lo enseñen.
lo siguen cargando. ¿Por qué? Porque están en los genes. Entonces cuando uno escoge a los papás, lo escoge para heredar no solo lo físico, sino que también la memoria genética. Las cosas positivas. De repente, yo siempre, a mí me hizo mucho, cuando yo empecé a entender esto, me hizo mucho sentido algo que me pasaba cuando era más niño, hace 13, 14 años, y que me pasa con la música. Y de hecho yo soy músico, yo soy baterista, sé tocar varios instrumentos musicales, qué sé yo. Y siempre me pasaba que con ciertos tipos de música me emocionaba mucho. Pero era una cosa que yo no encontraba ningún sentido. O sea, la escuchaba y me emocionaba. Cuando yo escuchaba música andina, yo escuchaba, no sé, música a las quenas, a las zampoñas y esas cosas. A mí me gusta el rock, me encanta el rock. Pero era como, no sé, tenía 13 años y escuchaba así, como yapu, cosas como ese tipo. Y más allá de las letras, qué sé yo, la música, esos sonidos y todo, todavía me pasa, me provocaban a que se me paraban los pelos, me dan ganas de llorar y una cosa que no entendía por qué. Cuando entendí lo de la memoria genética, conecté los pasos porque mi bisabuela es aymara. Sí, o sea, la mamá de mi abuelo, es aymara y ella vivió en el norte de Chile y en el sur de Bolivia y ella hacía música tribal, digamos, de su pueblo. Entonces, claro, seguro, está en mis genes. O sea, la memoria, esa música está en mis genes. Entonces cuando lo escucho se despierta algo de memoria genética y por eso me emociono mucho. Me pasó después cuando escuché por primera vez música sefaradí, me pasó lo mismo. Y la música sefaradí es la música de los judíos de España. Sí, también lo escuché por primera vez, no tenía idea de lo que era y fue como, ¡oh! Esa música tiene algo. Y claro, cuando descubrí, claro, por los antecedentes judíos de la familia. Entonces también los genes tienen mucho que decir. Entonces, Yo le preguntaba a Sandra si eso tiene que ver con los archivos acásicos, eso, ya, los registros acásicos es otra cosa. Yo tengo una noción muy leve. Ya, es otra pero cosa. como Oye, que ¿hay está luz escrito. acá o no? Sí, como que prende una luz. Pero es como que hay una historia escrita de cada uno. Ya, sí, pero ese es un tema distinto. Sí, Es un tema es que distinto. como no lo tengo claro, por eso Sí. quería saber si No, tenía algo- los registros acásicos es simplemente donde esa historia se va guardando. Todo lo, Historia. tu historia. Lo que tú has ido viviendo vida tras vida Ah, ya, se va guardando ahí, el archivo. ya. Es como los recuerdos se van guardando ahí. Y claro, y hay técnicas que uno puede aprender para acceder a esos recuerdos. ¿Y También con con el qué nombre. fin? Por ejemplo, encontrar la causa a un problema que he tenido hoy día. Por ejemplo, para sanar. Ya. De hecho, claro, la lectura, cuando uno hace una lectura de registro acáchico, que es una de las terapias que yo hago, eso es lo que hacemos. Abrimos los registros para que llegue información, para sanarte, para ayudarte a encontrar causas, para responder preguntas, para darte instrucciones, para darte ayuda, etc. Se usan el nombre. ¿Se usa el nombre? Sí, se usa el nombre y la fecha de nacimiento. Y lleven varias cosas, ¿no? Ya. Entonces, ya dijimos el nombre y los padres. ¿Ya? Tercero, dónde y cuándo. Porque ¿qué es lo que escoge uno cuando escoge el dónde y cuándo? Escoge la carta astral. Porque cuando tú naces, por ejemplo, si tú naces el 5 de marzo a las 8 de la noche en Puerto Montt, no es lo mismo que nace el 5 de marzo a las 8 de la noche en Alemania. ¿Sí? Entonces, cuando tú naces y dónde tú naces, determina, usted no sé si sabe cómo se crea la carta astral. La rueda del zodiaco, ¿cierto? Tiene 12 casas y es circular, ¿cierto? Y gira en una disposición concéntrica con la Tierra, con la Luna y los otros astros. Claro, y los otros astros, porque el Sol está por fuera de esa. La Luna está por dentro de la rueda, pero el Sol está por fuera. Entonces esa rueda va girando, ¿cierto? Va girando así. Entonces, dependiendo de la hora, el día, de la fecha, etcétera, el Sol está en distintas casas. Entonces, en la que estaba el Sol cuando naciste es tu signo solar. Si, por ejemplo, tú, Natalia, ¿tú cuándo estás de cumpleaños? En septiembre, ¿Qué día de septiembre? el 8. El 8. Entonces, bueno, tú estás entre Libra y Escorpio. ¿Tú eres Libra o Virgo? Mira, Virgo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Sol estaba en una posición que esta rueda, el Sol atravesaba justo a través de la casa de Virgo. ¿Se entiende la idea? Y por eso tu Sol está en Virgo. Pero a la vez, la Luna estaba en otra. Y Marte se veía a través de otra, y Mercurio a través de otra, y Júpiter a través de otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada astro, cada uno de los 7 astros, porque la astrología tradicional solo usa 7 astros, no más. Solo 7. Cada uno de los 7 astros, es decir, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, tienen una energía particular y administran e influyen un área particular de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, Mercurio, la mente y los pensamientos. Marte, la vocación y la disposición a trabajar. Venus, las relaciones y el amor, etc. ¿Sí?
Entonces, ese filtro además pasa por un segundo filtro, que es en qué parte de la rueda estaba. No es lo mismo tener, no sé, que Venus estaba en Tauro, a decir que Venus estaba en Capricornio, por ejemplo. Entonces eso te determina tu personalidad, tus tendencias, etc. Y como uno antes de nacer sabe lo que tiene que hacer en la próxima vida, escoge nacer en el momento en que esa configuración sea la más óptima para la tarea que tú tienes que cumplir. ¿Se entiende la idea, no? Y entonces, por eso yo le decía delante que alguien dijo que le habían dicho tú, que tenía una buena estrella. De hecho, todos tenemos una buena estrella, porque todos tenemos una carta astral precisa y perfecta. Tenemos la que necesitamos. Hay por ahí un amigo que me dice, no, pero que yo no quiero ser Géminis porque me carga esta. Dice, no, pero es que tiene un lado, una debilidad, pero también tiene una virtud. Entonces, por ejemplo, descubrir la carta astral, ese es el propósito que tiene. Conocer tu carta astral tiene el propósito de decir, estas son las herramientas que tengo, esto es lo que tengo que cumplir para poder rectificarme, y estas son mis debilidades de las que me tengo que cuidar. Por eso decía ¿Y que... cómo puedo tener tu- es- o sea, con un astrólogo. Sí. Hay gente que se dedica a O sea, yo me dedico a eso. O sea, sí. Ah, ese. Eso está bueno. Pero claro, sí. En verdad, lo hago todo. No, sí, es que... Todo, pues era así toda, po. O sea, trato de hacer lo más que pueda. Sí, la astrología es una cosa maravillosa. ¿Y se demora mucho? Mira, siendo súper honesto, por la cantidad ¿Tenemos de... tiempo ahora? Ya. Con la cantidad de pega que yo tengo, yo me demoro como 3 semanas en entregarla. O sea, claro, me la piden y, claro, un estudio porque se calcula. O sea, tú sacáis la fecha, la hora, tal, entonces tú veis lo que hay. Decía, mira, el sol está acá, la luna está acá. Entonces luego eso... La hora de nacimiento es súper importante. Tiene que ser exacta. Ahora, pero se puede. En el archivo nacional. O si usted va al registro civil y dicen quiero la hora, te van a decir ok, en 40 días te la tengo. Y la mandan a pedir a Santiago y después te mandan un fax, o sea, un mail con una foto donde está el registro original. Y aparece la hora de nacimiento. Ahora, pues 10, 15 minutos que varíe, no hay problema. Porque no, el cambio no es tan... Claro, es como cada 2 horas y media el cambio. Para cubrir el día. Entonces, claro, una carta astral te permite... Porque yo, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención y es un cuestionamiento que siempre me hago porque a mí me gusta mucho mi nombre. ¿Ya? ¿Cuál es tu No a nombre? todo el mundo le gusta su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcelo. ¿Es tu primer nombre? Mi primer ¿Y tu Marcela segundo nombre? Alejandra. Alejandra. Ya. Entonces, a mí siempre me ha gustado el nombre, pero yo he conocido muchas personas que no les gusta su nombre. Claro. Entonces a mí me llama la atención que yo sea como bicho raro, me gusta mi nombre. Está Y bien. lo otro es mi fecha de nacimiento. Mm. Y siempre bromeo con eso. ¿Cuándo porque naciste? Yo nací un 31 de diciembre de 1969. Ya. 31, o sea, el último día del mes, De la el década. último mes del año y el último año de la década. Pero no he encontrado una respuesta. Ya, Pero, eres pero Capricornio. y soy Capricornio. Claro, ahí hay que estudiarlo, o sea, hay que revisarlo. Porque, Me gustaría. No, seguro, si quieren hacerlo hay que hacerlo, sí se puede. Chicos, ¿les parece si hacemos una pausa? Sí. Y después continuamos aquí mismo en lo que estamos en la carta astral para que nos preparemos otro café, vamos al baño, no sé qué, y volvamos? Ya, buenísimo. Así yo aprovecho... Galletitas. ¿Te gusta el café? Yo tengo mi taza, sí. ¿Ah? ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Estaban. ¿Ah? De hecho, mi... Oye,